Buenos días estudiantes, bienvenidos al curso de gramática. El día de hoy vamos a, hacer una práctica o vamos a ver otros ejemplos de las mismas entonación de palabras. He revisado algunos de sus cuadernos y bueno, hay algunas cosas que están fallando un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a, ¿verdad? Les voy a practicar con ustedes para que vean muy bien las reglas de acentuación. Esto es sumamente importante. Entonces, como ya he visto que algunos pues han hecho la actividad, otros no, y algunos tienen bastantes fallas, entonces vamos a practicar un poco más este tema. Entonces, a ver, lo primero que debemos saber, ¿en qué dirección escribimos? ¿Escribimos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Muy bien, nosotros escribimos en esa dirección, de izquierda a derecha. Muy bien, tomando en cuenta, ¿verdad? Que escribimos de izquierda a derecha, nosotros debemos contar las sílabas desde la última que escribimos hacia la anterior, es decir, hacia la que está antes de esa, para identificar todo lo que es la acentuación de las palabras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la palabra público. ¿Ya? Lleva tilde en la primera sílaba, ¿verdad? Pero ¿en qué posición está? Vamos a ver. Está en la antepenúltima, penúltima o última sílaba. Veamos. Esta palabra lleva tilde en la antepenúltima sílaba, ¿verdad? Lo que la hace una palabra que es drújula. Entonces observemos. Muy bien. Nosotros escribimos, repito, de izquierda a derecha, ¿verdad? Y tomamos en cuenta desde la última sílaba que escribimos, vemos que está la última, penúltima y antepenúltima. Entonces, en este caso es una palabra trisílaba, ¿verdad? Ya vimos la descomposición de las palabras por sílaba y en este caso es una palabra trisílaba porque tiene 3 sílabas, ¿no? Entonces, es fácil de identificar cuál fue la última, la penúltima y la antepenúltima sílaba. Ahora, sigamos. Ahora tenemos la misma estructura gramatical, pero esta vez la tilde la lleva en otro lugar. ¿Dónde la está llevando? A ver, en la antepenúltima no está, ya no es público. La mayor fuerza de voz la está llevando acá, en la penúltima sílaba. Por lo tanto, la palabra se pronuncia publico. ¿Ya? Entonces, tampoco está en la última. Si está en la penúltima sílaba, es una palabra grave. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, ¿pero por qué no se tilda? En este caso, como podemos notar, es una palabra grave que termina en vocal. Y la regla de acentuación nos dice que las palabras graves solo se tildan cuando terminan, o mejor dicho, cuando no termina en N, en S o vocal. Si termina en cualquier otra, en L, en D, en T, en R, por supuesto que lleva tilde, pero en este caso, como vemos, termina en ¿qué? En vocal. Por lo tanto, no puede llevar tilde ortográfica, sino lleva una tilde prosódica. ¿Ya? Tilde ortográfica o tilde prosódica. De todas maneras, te voy a enviar algunas actividad para que distinga cuándo es ortográfico y cuándo es prosódico, pero todo va en las reglas de acentuación. Volvamos un momento atrás, disculpa. Entonces vemos que las palabras esdrújulas todas se tildan, ¿verdad? Ahora las palabras graves, dependiendo de su regla de acentuación, llevan tilde solamente cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo. A ver, ahora tenemos, igual, escribimos de nuestra dirección de izquierda a derecha, ¿verdad? Y tenemos otra palabra, esta vez está tildada ¿dónde? ¿En la antepenúltima? No. ¿En la penúltima? No. Está tildada en la última sílaba, lo que la hace una palabra aguda. Y en este caso se pronuncia publicó, ¿ya? Es una palabra aguda y recordemos la regla de acentuación de las palabras agudas. Las palabras agudas llevan tilde ortográfica cuando terminan en N, S o vocal,
¿ya? Entonces, repitamos. Esdrújulas, todas llevan tilde. Ahora tienes que tener en cuenta que debe ser una palabra que al menos tenga 3 sílabas, ¿verdad? Para que pueda tener la tilde en la antepenúltima sílaba, ¿ya? Y, por supuesto, como que tenga la mayor fuerza de voz en esa antepenúltima sílaba. Eso la hace una palabra esdrújula y lleva siempre tilde. Las palabras graves llevan en la penúltima sílaba, ¿verdad? ¿Y cuál es su regla? Ellas llevan tilde cuando no terminan en N, ni en S, ni en vocales. Es decir, pueden terminar en L, en M, en R, en X, en cualquier otra, menos N, S o vocal. Y las agudas, cuando terminan en N, S o vocal, sí llevan su tilde ortográfica. Ahora veamos otra. Ahora vemos que aumentó el tamaño de la palabra. Y fíjate que he utilizado la misma palabra. Público, publico, publicó. Ahora esta es publíquenselo. Publíquenselo. ¿Dónde está la tilde? Está antes de la antepenúltima sílaba, la antepenúltima sílaba, penúltima sílaba o la última sílaba. Correcto. Está en la antepenúltima, antes de la antepenúltima sílaba. ¿Ya? Toda, escucha bien. Toda sílaba que esté antes de la antepenúltima sílaba se va a nombrar igual. Y su nombre es sobreesdrújula. ¿Ya? Ahora es bastante interesante acá. Tienes que tener en cuenta, fíjate dónde surgió este cuadrito rojo, ¿verdad? Y estas palabras que se alargan cuando le añadimos algunos elementos, ¿verdad? Estos elementos se llaman enclíticos, ¿ya? Enclíticos. ¿Qué son los enclíticos? Cuando pues utilizamos, digamos, aunque esto es más avanzado y lo vas a ver un poco más adelante, ¿verdad? Conforme vaya pasando el año escolar, los enclíticos son cuando utilizamos al objeto directo y al objeto indirecto y lo añadimos dentro de una misma palabra, ¿verdad? Por ejemplo, publíquenselo. Puede ser que esté hablando acerca de, por ejemplo, un libro, ¿verdad? O nuestra novela, nuestro cuento que estamos creando y hay una empresa, ¿verdad? Una editora y dice, ¿saben qué? Ese cuento está excelente, publíquenselo, ¿ya? ¿Se está refiriendo a quién? Se están refiriendo a ti y se están refiriendo a tu libro. Entonces, ellos están diciendo que deberían publicarlo. Ahora, para la acentuación de las palabras es muy interesante o es indispensable que cuando veas palabras que tengan enclíticos, ¿ya? Por ejemplo, ábremelo o cómetelo, ¿ya? Esas palabras que llevan esos enclíticos, generalmente si llevan acentuación, forman parte de palabras sobre esdrújula. Ahora fíjate en esto. Vemos otra y es la misma, públicamente. Públicamente, ¿dónde lleva la tilde? Veamos. Está también en la antepenúltima sílaba. Ahora, en el caso anterior, disculpa, era una palabra de ¿cuántas sílabas? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Ahora, la tilde estaba en la cuarta sílaba, ¿no? Contando desde la última hasta la antepenúltima. Ahora, en este caso, está en la quinta sílaba. También tiene ¿cuántas sílabas? 5, pero está en la quinta sílaba contando, ¿verdad? Desde la última hasta la antepenúltima. Pero fíjate, queda una sílaba antes de esa antepenúltima. Sin embargo, te repito, la regla de acentuación nos dice que todas las sílabas antes de la antepenúltima se llaman igual, antes de la antepenúltima sílaba, ¿ya? En este caso es públicamente. Y lo mismo, aquí en este caso es un adverbio, ¿verdad? También lo veremos más adelante cuando las palabras se adverbian, ¿verdad? Y esta es una forma de adverbiarla, con agregarle esa terminación mente. Entonces aquí tenemos una palabra que también se vuelve sobresdrújula cuando le agregamos otra porción. En este caso la adverbiamos y se vuelve públicamente, ¿ya? No es lo mismo público a públicamente. Muy bien, entonces continuamos.
Veamos aquí, vamos a recordar las reglas de acentuación. No tienes que escribir esta parte, pero quiero que tú recuerdes, ¿ya? Grábatelas, apréndetelas, ¿verdad? Porque es muy importante para la escritura. Ahora, ¿cuáles son las reglas? Primero lo que tienes que hacer es que cuando escribas una palabra, obviamente sabes que se escribe de izquierda a derecha y tienes que separarla, en este caso mentalmente, en sílabas, ¿no? Tú la separas en sílabas. Ahora, averiguar dónde está, cuál es su sílaba tónica, es decir, cuál es aquella sílaba que tiene mayor fuerza de voz. Por ejemplo, te doy un ejemplo, la palabra caballo, ¿no? Tú estás escribiendo caballo y tú quieres saber cuál es la mayor fuerza de voz, ¿verdad? Entonces dices en tu mente, caballo. Entonces tú no dices caballo o caballo, ¿no? Tú dices caballo. Entonces está en la penúltima sílaba. Si está en la penúltima sílaba, pero termina en vocal, caballo, la hace una palabra grave, pero que no lleva tilde, tiene una tilde prosódica. ¿Por qué? Porque la regla de acentuación que nos dice que en el caso de las palabras graves, solo llevan tilde cuando no terminan en N en ese vocal. Entonces vemos, las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Te doy un ejemplo. A ver, la palabra amistad. Vamos a ver. Yo digo amistad, ¿no? Sé que es una palabra aguda, pero voy a asegurarme. Si la divido en sílabas, puedo decir amistad. No suena correcto, ¿verdad? O amistad. No suena correcto. Entonces suena correcto amistad, ¿cierto? Haciéndole una palabra aguda, pero termina en D. ¿Qué me dice la regla de acentuación? Que si termina en NS vocal, lleva tilde. En este caso, amistad termina en D. Entonces, no puede llevar tilde. Lleva tilde prosódica, no ortográfica. Pero, por ejemplo, llevo la palabra canción, ¿ya? Canción. La divido en sílabas. Canción, ¿ya? 2 sílabas. Sencilla. Entonces, canción. Lleva mayor fuerza de voz en la última sílaba. Porque no puede decir canción, ¿ya? Canción. Entonces, termina en N, lleva fuerza de voz en la última sílaba, lo que le hace una palabra aguda, terminada en N. Entonces, canción sí lleva tilde. A ver, entonces vamos con el ejemplo de la palabra grave. Bueno, ya te di una, que era el ejemplo de caballo, ¿no? Si yo digo caballo, no suena bien. O caballo, tampoco suena bien. Sin embargo, si digo caballo, sí suena correcto. Entonces, la hace una palabra grave, pero termina en vocal, por lo tanto, no lleva tilde ortográfica. Veamos otra. Por ejemplo, útil, ¿ya? Tiene 2 sílabas, en este caso, ¿verdad? Última y penúltima. Útil, ¿ya? Lleva tilde en la U o hace mayor fuerza de voz en la U, correcto, porque la sílaba tónica está allí. No puedo decir útil, ¿no? No suena correcto. Entonces, útil. Pero termina en L. Entonces, la regla de acentuación de las palabras graves me dicen cuando no terminan en N, en S o vocal. En este caso, útil termina en L. Por lo tanto, sí la tildamos, ¿verdad? Ahora, fácil. Las palabras esdrújulas todas llevan tilde, ¿verdad? Entonces vamos a ver una palabra que sea esdrújula. Por ejemplo, células, ¿ya? Divido la palabra en sílabas, células, ¿verdad? Entonces busco la mayor fuerza de voz. Células, ya, ahí concuerda, muy bien. No puedo decir células, no suena bien. Células, no suena bien. Entonces, es una palabra esdrújula. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba. Ahora, ¿cómo sería sobre esdrújula? ¿Verdad? Estas son un poco más difíciles de hallar, pero tienes que estar pendiente de las reglas de acentuación. Por ejemplo, rápida lleva tilde en la A. Rápida es una palabra esdrújula. Ahora, si yo a rápida le agrego
la adverbiación, ¿verdad? Para hacer rápidamente, entonces se vuelve una palabra sobresdrújula, ¿verdad? Porque le estoy añadiendo más sílabas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cómelo, ¿verdad? Cómelo lo hace una palabra esdrújula, es un verbo, ¿verdad? Por ejemplo, yo te digo, aquí está este ceviche, cómelo, ¿ya? Una palabra esdrújula, porque la mayor fuerza de voz está ¿en dónde? En la antepenúltima sílaba. Ahora, si yo te digo, cómetelo, se añaden sílabas, lo que la hace una palabra sobre esdrújula, ¿verdad? Por la cantidad de sílabas que tiene. Entonces, eso es lo que tienes que estar muy pendiente. Veamos algunos ejemplos. Acá te he puesto. Solamente en este caso te voy a poner varias palabras, ¿no? A ver, aquí tenemos examen. Examen. ¿Ves cuál es la sílaba tónica? En este caso, donde está la sílaba del sa, siendo una palabra grave, pero termina en n. La regla de acentuación no nos permite tildarla. ¿Por qué? Porque termina en n, s o vocal, y si una palabra grave termina en n, s vocal, no lleva tilde. A ver, la 3, fértil. Ya, es una palabra grave, muy bien, y termina en l. Por lo tanto, sí lleva su tilde ortográfica, ¿ya? Veamos otro. Sociedad, ¿ya? La mayor fuerza de voz está en la última sílaba, haciéndole una palabra aguda, pero termina en D, por lo tanto no puede llevar tilde. A ver, cuélgaselo, ¿ya? Por ejemplo, ahí está, qué sé yo, ese perchero, cuélgaselo, ¿ya? Entonces utilizas es una palabra sobresdrújula, ¿verdad? Por la cantidad de sílabas que tiene. Y ahí está el uso de los enclíticos, acuérdate, eso es un dato muy interesante. Sigamos, entonces aquí vemos otros ejemplos que te he puesto. En este caso los ejemplos no tienes que copiarlos. ¿Para qué? Es para que tú observes cuál es la sílaba tónica, donde hace mayor fuerza de voz y cómo se clasifica. A ver, vamos a ver la palabra, la 12, ¿no? Específico, ¿no? Está escrita sin tilde, en el otro punto encontramos cuál es su sílaba tónica, específico. Ya, entonces lo hace una palabra esdrújula. La 15, la palabra mástil, ¿ya? El mástil de la bandera, ¿verdad? O de los barcos, los mástiles de los barcos. ¿Ya? Entonces ahí vemos que mástil es una palabra grave que termina en L, por lo tanto sí lleva su tilde ortográfica. La palabra, vamos a ver la número 19, pretérito, ¿ya? Tú no dices preterito o preterito, ¿no? Dices pretérito. Ahora la mayor fuerza de voz está en la antepenúltima sílaba, lo que la hace una palabra esdrújula. Muy bien, y aquí tenemos otros ejemplos. Ya tienes 30 ejemplos que te he dado para que tú puedas observar cuál es la sílaba tónica, cómo identificarla y ver qué clase de palabra es, si es aguda, grave o esdrújula o sobresdrújula, ¿no? Por ejemplo, tenemos sábado. Ya, tú no dices sábado o sábado, ¿no? Es sábado, ¿no? Es una palabra esdrújula. O la palabra gramatical, terminada en L, es una palabra aguda, por lo tanto no lleva tilde. O la 26, mire, esta que tiene enclíticos también. Sentándosele, ¿ya? Como esa persona sentándosele a su lado, ¿verdad? Puede ser, no sé. Podríamos utilizarla en ese contexto, ¿ya? Una persona que se sentó al lado de otra. Vemos que lleva un acento donde antes de la antepenúltima sílaba, haciéndola una palabra esdrújula. Mejor dicho, sobresdrújula. Muy bien, como hemos visto, aquí tenemos unos 30 ejemplos, ¿verdad? Con las que pudimos practicar las reglas de acentuación, ¿verdad? De las palabras. Ahora muy bien, parte de tu tarea
era esto, ¿no? No tienes que copiar esto, no tienes que copiarlo, simplemente es para refrescar, ¿verdad? Yo, bueno, en este caso hice 5, ¿verdad? Y tú tenías que completar con el resto. Te coloqué, ¿no? Palabras como cartel, azafrán, ojalá, anochecer, sin tildes, ¿no? En este caso, tú tenías que colocarle el acento a las que eran, según la regla ortográfica, pues lo requerían. Por ejemplo, azafrán, ¿verdad? La separabas en sílabas y la tildabas. ¿Por qué? Porque es una palabra aguda que termina en N. Y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, igual las palabras graves las he puesto en colores para que tú puedas verlas o observarlas de mejor manera. Me gustaría, ¿verdad? Que para la próxima actividad que vas a desarrollar, trabajes también con colores para poder observar claramente si estás comprendiendo bien este tema. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos las palabras graves, ¿no? Y ahí teníamos árbol, álbum, martes, mesa, ¿ya? ¿Por qué árbol y álbum llevan tilde ortográfica? A ver, porque terminan en L y en M. Entonces, la regla nos dice que solamente cuando terminan en N, S o vocal, no le colocamos tilde ortográfica a las palabras graves. ¿Y por qué no le colocamos tilde a martes, mesa y lunes? Porque terminan precisamente en S o vocal. Palabras de esdrújulas y sobresdrújulas, todas llevan tilde. Y aquí he mezclado un poco de todas, ¿no? Tanto agudas, graves y esdrújulas para que tú puedas identificar. Muy bien, ahora bien, este sí lo vas a hacer en tu cuaderno, ¿verdad? Y vas a hacer un cuadro más o menos a este tamaño, ¿verdad? Que diga clasificación de las palabras, ¿ya? No necesariamente echado, puedes hacerlo parado. ¿Para qué? Para que te pueda caber todas las palabras que vamos a trabajar. De hecho, vamos a hacer algo bastante interesante. Entonces, mira, te he puesto la palabra, por ejemplo, ahí, contabilizarlo. Entonces ahí vemos, contabilícelo. ¿Ya? Entonces una palabra esdrújula, ¿verdad? Por lo tanto lleva tilde. Entonces tú vas a separar estas 20 palabras que tienes acá, ¿verdad? Separas esas 20 palabras en sílabas y determinas si es aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula, ¿ya? No te estoy pidiendo en este caso tipo de acento ni nada. Ya en este caso tienes que separarla y ya te las he puesto con tildes. Ahora bien, parte de tu actividad es la siguiente. Vas de esta pequeña lectura, ¿verdad? Las hadas. Tú vas a tomar todas las palabras, todas, bueno, menos los monosílabos. ¿Cuáles son los monosílabos? Las, los, de, ¿ya? Son, ¿ya? No, sé. ¿Ya? Esos son monosílabos. Pero las palabras como tal, ya que tengan 2 sílabas en adelante, vas a clasificarlas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si se repite hadas, que se repite varias veces, no vas a clasificarla. Entonces, ¿vas a clasificarla dónde? En este cuadro. Por eso te dije que lo vas a continuar. Del número 20 vas a continuar con todas las palabras acá. Por ejemplo, hadas, criaturas, hermosas, queridas, entre, seres, fantásticos, existen, ¿verdad? Muchos, tamaños, formas, colores, como, madrina, ¿ya? Entonces vas a clasificar cada una de las palabras que aquí encuentres según su regla de acentuación. Ya he escogido una lectura corta para que puedas desarrollar esta actividad. No quería hacer algo tan largo. Muy bien, chicos, espero que este tema podamos avanzar un poco más en él, ¿verdad? Para continuar con lo que es tildación diacrítica, que lo veremos la próxima semana, pero quiero que este tema de tildación de palabras quede muy bien claro en ustedes. Bueno, no hay más nada que decirle, que pasen un feliz día y éxito con su actividad. Feliz día, chicos.